¿Qué onda, mucha? Sean bienvenidos al episodio número 59 de Waterfornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folclore, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kepma. Johnny, un episodio muy especial porque por primera vez en Waterfornication, el podcast, traemos un tema que no es de Guatemala. Y es así, es que hemos cruzado fronteras, un tema diferente. Creo que tiene buen salseo, pero aparte de eso, es un episodio para celebrar. Pues, ¿qué creen, mucha? Hemos llegado a los 100,000 reproducciones en Spotify. Eso es un numerazo para nosotros. No, sí, siempre me recuerdo cuando decíamos, queremos tener 25 reproducciones por episodio. ¡Qué recuerdos! No. Apostamos que no íbamos a pasar de 30. No, apostamos que no íbamos a pasar de 10 episodios y mira dónde estamos. 100,000 reproducciones en Spotify. Aparte tenemos ya como 100 y algo de miles en YouTube, así que estamos muy agradecidos. Se viene el tercer aniversario de Waterfornication como página, no como podcast, sino como página. Así que tenemos mucho que celebrar. Aparte de que este episodio salimos de Guatemala por primera vez. Pero, ¿qué crees, Johnny? Tenemos una sorpresa para nuestros seguidores, y es que no estamos solos. Se recordarán que durante el episodio de Historias de Terror volumen 4, dijimos que la persona que ganara la mejor anécdota iba a tener la oportunidad de darnos un tema para que platiquemos en el podcast. Pero no solo eso, sino aumentamos el nivel y le dijimos a esa persona que nos acompañara en el episodio. Tenemos con nosotros a Emily Rivera. ¿Cómo estás, Emily? Hola, la verdad estoy muy bien, contenta, feliz, entusiasmada y con altas expectativas del tema. La verdad estuve esperando bastante por un tema como este y creo que lo voy a disfrutar al máximo. Bienvenida, Emily. De verdad estamos sorprendidos porque con esta voz y haciendo conjuros para quitarte el miedo de fantasmas me sorprende bastante. Pero bueno. Sí, esperamos no decepcionarte, Emily. Esperamos estar a la altura de lo que es este tema. Yo sé que lo van a estar. Lo esperé tanto y yo sé que con todo lo que he escuchado sé que va a estar mucho mejor de lo que probablemente yo espere. Ok, así que, ¿qué les parece, muchachos? Si dejamos el palabreo y nos vamos directo al episodio número 59. Vamos. En la mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger, una vecina de Linden Park, un distrito del sur de Los Ángeles, California, caminaba junto a su hija de 3 años por una calle sin terminar en una zona en construcción, cuando vio lo que ella pensaba que eran las 2 mitades del maniquí de un sastre, pero al acercarse comprobó horrorizada que se trataba del cadáver de una mujer. Esta había sido cortada en 2, justo a la cintura. No tenía rastro de sangre, entre otros horripilantes detalles que conoceremos más adelante. Tras una investigación, se determinó que el cuerpo se trataba de Elizabeth Short, una aspirante a actriz que trabajaba como camarera en California, cuyo crimen se convirtió posiblemente en el caso más famoso del siglo XX, que a más de 7 décadas que ocurriera, se sigue recordando y lamentablemente se tiene como un crimen sin resolver. Hoy en Waterfornication conoceremos la historia de la Dalia Negra. ¿Qué les parece? Bueno, sé que es un tema que fue bastante fuerte en su momento y creo que aún hasta la fecha, creo que a las personas que no lo conocen les sorprende lo macabro que fue del caso, así que creo que probablemente hay cosas que no sé y me voy a asombrar con lo que voy a escuchar. Sí, y seguramente nos vas a decir cosas que nosotros no sabemos. Pues como ya me conocen, yo leo cosas con resumen y eso de la Dalia ya me lo había topado. Fue un resumen que
que leí en esto de tipo creepypasta. Y por lo que medio leí, estaba fuerte por la forma. Por lo primero que pensé, dije, esto lo hicieron por un tipo de rito, por la seriedad o la forma en que encontraron el cuerpo. Pero conociéndote, yo sé que vos investigaste hasta que comí un día anterior antes de ser asesinada. Así y no solo yo, porque Emily me estuvo ayudando en el caso. De verdad que gran parte de la investigación se la debemos a ella. Me voy a dejar sorprender por ustedes dos. Y con lo poco que sé, vamos a ir complementando esta historia, porque hay que ponerle mucho coco, porque sí tiene un montón de vueltas. Eso sí, no está de más aclarar que tomen sus precauciones porque vamos a hablar de cosas muy fuertes. Pero vos, Johnny, ya nos dijiste cómo conociste el caso, que fue como un tipo creepypasta que encontraste en internet. Pero a ver, Emily, ¿cómo conociste este caso? Bueno, la verdad que lo conocí hace como unos 6 años atrás aproximadamente. Recuerdo perfectamente que yo estaba pasando el tiempo viendo videos ahí en YouTube. Cuando para ese momento estaba viendo así videos de terror, lo típico que uno se pone a ver cuando tiene tiempo libre. Depende de qué persona, porque tampoco es tan normal, pero depende de la persona. Así entre comillas. Okay. Entonces, a mí me apareció la sugerencia del video. Se me hizo algo extraño el nombre. Y aparte de que había visto ya algunos videos de algunos casos de asesinato anteriormente, lo cual dije, bueno, no está de más verlo. Lo vi y la verdad me interesó bastante, a tal punto de que llegué a buscar así como que más información fuera del video y encontré bastante, y fue un tema bastante extenso, y creo que como bien decían antes que es un crimen sin resolver, creo que es una de las cosas que lo vuelve un poquito más interesante. Sí, es un caso muy interesante, del cual de hecho yo hasta hace tal vez como un año, con un episodio del podcast de Leyendas Legendarias, fue que conocí el caso tal y como es, porque tenía un vago conocimiento de cómo era, porque en la época en que estudiaba en el diversificado era muy fanático de una banda de death metal que se llama The Black Dahlia Murder, y ahí fue como me enteré que está inspirada en ese caso. Pero nunca le había puesto atención. Y fue hasta que en Leyendas Legendarias sacaron el episodio y dije, bueno, vamos a escuchar a ver qué tal está. Y sí, es bastante fuerte. Y espero que les guste la historia que está preparada. Realmente es un caso bastante macabro. Para la fecha en la que sucedió, perturba bastante gente. Más de alguno que lo va a escuchar por primera vez se va a asombrar bastante de la crueldad con que fue hecha. Y esperemos que para todos los que lo escuchen no se asusten, esperemos que ya nunca vuelva a pasar, que la gente no se lo tome como inspiración, por favor. No, eso no, por favor. No, hay que poner una alerta al final del video, por favor. No, que al final, al principio, dale a Johnny, date una alerta ahí, mejor de una vez. Bueno, antes de comenzar, muchachos, vamos a poner aquí un espacio así grandote donde esto no es para dar ideas para un caso en el futuro, ¿no? Pero así que, a ver, Kenma, sorpréndenos cómo va a empezar la casaca. Muy bien. Y es que el caso de la Dahlia Negra es muy conocido. No me extrañaría que muchos que nos estén escuchando tengan conocimiento del tema, pero como casi siempre en este podcast, para comprender los hechos, necesitamos conocer quién es la persona detrás del personaje de la Dahlia Negra. Necesitamos conocer quién es Elizabeth Short. Hay que tener un poquito de contexto para saber todo lo demás. Sí, por supuesto. Siempre empezamos así. Si no, ¿cómo vas a saber quién fue la persona del crimen? Tenemos que conocer cómo fue su vida. Vamos a ir por etapas. Va a estar bien chilero. Elizabeth Short nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Phoebe May Sawyer y su padre, Cleo Short. Beth, como le decían de cariño, no era la única hija. En total eran 5 hermanas. Y hasta que Elizabeth tenía 6 años, la vida de la familia Short marchaba con normalidad. No era una familia que se podía dar grandes lujos, pero digamos que les alcanzaba para vivir. Pero todo eso cambiaría en 1929 con la llegada de la famosa
Gran Depresión. Corregime si estoy mal, pero yo había leído que esto de la Gran Depresión fue una crisis financiera así grandota en Estados Unidos, ahí por la década de los años 30, años previos, de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo una caída grande la bolsa de valores en Nueva York, y creo que después de eso se vinieron otros países que dependían de Estados Unidos. Sí, por la región dependemos mucho de lo que haga o no haga Estados Unidos, económicamente hablando. Y esto se resume en una crisis en todos los sectores. Había desempleo, la gente se endeudó, no había dinero, muchos negocios grandes y pequeños se fueron a la quiebra. Y este es un dato muy importante en esta historia, porque cuando Beth tenía 6 años, ocurrió el primer hecho que le marcó la vida. En octubre de 1930, su padre Cleo simuló, como les digo aquí la palabra para que no nos censure YouTube, se desvivió dejando su auto bajo un puente y simplemente desapareció de la vida de su familia. Y la razón es que Cleo era dueño de un minigolf, pero debido a la crisis de 1929, este se fue a la quiebra y tuvo que cerrarlo. Llegando a la mencionada fecha, octubre de 1930, cuando tomó la decisión de abandonar a su familia sin dar explicaciones, simulando esta muerte, digamos. Para mí creo que la verdad fue como que algo extremista la forma en la que se desapareció. Hubiera preferido algo así como que la típica historia de se fue por cigarrillos y nunca volvió. Puede ser extremista la forma, pero es normal de este lado. Pero sí, la verdad se me hace algo como que demasiado exagerado la forma en que quiso planear todo y que cómo dejó a la familia en ese punto que creo que era cuando más necesitaban estar unidos todos. Pensé que al principio estaba resumiendo la vida actual de Guatemala, porque igualito se vive. Aquellos en los años 30, nosotros en pleno 2023, crisis, falta del trabajo, y solo que este man sí la planeó bien. Sí pensó cómo abandonar su familia. Aquí no hizo el clásico, como dijo Emily, voy por cigarros, ahorita vengo y regreso 20 años después. Simplemente se va. Sí, que está resumiendo eso, suena como Guatemala en pleno 2023. Cierto, pero si no decimos fecha, suena a Guatemala. Vivió un poquito de lo que se vive aquí en Guatemala. Pues tras este traumático suceso para la familia Short, Beth y sus hermanas fueron criadas por su madre Phoebe. No está de más aclarar que esta familia quedó en la pobreza absoluta. Y como la pequeña Beth sufría de asma, pasaba los veranos en Medford, Oregon con su familia y los inviernos en Florida. Esto con algunos amigos de su madre. Y fue durante esta etapa cuando Elizabeth se sintió atraída por la actuación y su sueño era convertirse en una exitosa actriz de Hollywood. Un gran sueño para esta chavita que apenas era una adolescente. Pero había un pequeño problema, y es que su madre no tenía los recursos para apoyarla, sin contar que Florida y California están hasta la fregada. No sé si ubican cómo está en el mapa de Estados Unidos, pero está de costa a costa, de extremo a extremo. Así que los sueños de Beth eran simplemente eso, sueños. Sí, si hablamos de California y Florida, sí están hasta la chingada. Es como que viajar de Puerto Barrios a Escuintla, solo que algo así, en escala, pero en escala gran escala. Sí, imagínate si para ir para lado a lado, cuántas horas de camino te duele todas las nalgas ahora para viajar de punta a punta, si está la fregada. Se vale soñar, dijo el cuento. No, que más que un sueño, yo creo que era algo ingenuo de su parte, aunque también había leído ciertas cosas donde mencionaban que también lo veía como una forma de tener más dinero, o sea, posicionarse en un mejor nivel socioeconómico. Y creo que también fue una de las cosas que a ella le impulsó a tomar esa decisión. Bien, interesante. Por eso te tenemos aquí, Emily. Qué buen dato. Según yo, era un sueño de niña y nada más. Pero sí, coincidimos en que era complicado porque era una familia pobre, aparte que vivían lejísimos. Yo de verdad no sé
muy bien cómo esté Estados Unidos ni qué tamaño tenga, solo me baso por los equipos de básquet que conozco y sé que los de Miami están hasta una esquina, los de Los Ángeles están hasta otra en Hollywood, así que es todo lo que sé. Pero ahora la historia está a punto de dar un giro inesperado, pues aproximadamente a 12 o 13 años de la supuesta muerte de su padre Cleo Short, tocó la puerta y aparentemente llegó arrepentido por haber abandonado a su familia por más de una década y les ofreció explicaciones, así como si nada hubiera pasado. Tocó la puerta y dijo, ¿qué onda? Ya regresé. Me fui de retiro 10 años, pero ya estoy aquí. Andaba de sabático, les dijo, ya vine. ¿Y qué crees que hizo la esposa, no sé si ya la había mandado a hacer trámites para el divorcio? Pero obviamente Phoebe no lo perdonó y dijo, andate a la chingada. Pues aquí una pequeña sorpresa. Resulta que la chingada era en Vallejo, California, donde Cleo había hecho una nueva vida y que justamente coincidía con el sueño de Elizabeth de llegar a Hollywood y convertirse en actriz. No precisamente estaba en Hollywood, pero al menos estaba más cerca que en la Florida. Vio como una oportunidad para cumplir, entre comillas, su sueño. Sí, eso es lo que ella vio. Ya para ese entonces Elizabeth tenía como 19 años e impulsada por el deseo de convertirse en actriz, fue capaz de perdonarle a su padre que las había abandonado y decidió mudarse con él. Siento que más perdonarlo fue y vio la oportunidad de cumplir sus sueños y simplemente vio la oportunidad y la tomó. A ver, ¿ustedes harían lo mismo que ella? Y con salir de Guatemala, sí. A ver, aparece tu papá y te dice, mira, ahora vivo en Suiza, ¿te vas con él? Ya se desvivió, pero lo perdono, lléveme con usted. Que no fuera mi papá, yo me tiro como Matilda, adópteme, padre, y me voy con él, con tal de salir de Guati. Así que se fue a vivir con su padre. Ya en 1943, después de vivir un tiempo juntos en Vallejo, se trasladaron a Los Ángeles. Ya se iba acercando cada vez un poquito más. Pero Elizabeth, sin embargo, no estaba demasiado contenta, ya que ella se sentía utilizada por su padre, quien le exigía limpiar, cocinar, lavar la ropa, la tenía como sirvienta, vaya. Y esto no era lo que Elizabeth pretendía, pues su aspiración seguía siendo actuar. Así que debido a esto tuvieron problemas. Habían peleas constantes dentro de la casa. ¿Y cómo que nota que los dos se utilizaron? Como que el papá quería a alguien que hiciera, esto va a sonar machista, pero todo lo que sea de las cosas del hogar. Sí, quería un ama de casa prácticamente. Sí, y su hija solo quería utilizarlo para un empuje, llegar más cerca de su sueño. Aquí suena como que los dos solo se buscaron por conveniencia. Prácticamente creo que solo su padre solo estaba buscando quién le hiciera todo en la casa y no pagarle. Y por su lado Elizabeth creo que buscaba cómo estar cerca y creo que también ahí influyó lo económico porque teniendo a su padre ahí, creo que no debía pagar ningún alquiler o algunos gastos, entonces creo que fue prácticamente ellos buscaron la forma más fácil de hacer las cosas, aunque en su momento no vieron que mutuamente se ayudaban, al final eso era, solo vieron lo malo y no lo bueno. Interesante punto de vista, diferente al de nosotros. Eso me gustó. Y debido a esto, muchas versiones dicen que ellos discutieron y ella terminó buscando trabajo y que cuando lo consiguió, se mudó. Pero otras versiones cuentan que Cleo sacó a Beth de la casa por rebelarse a lo que él le exigía. Y sea como sea, Elizabeth logró salir de ese ambiente tóxico. Ella siempre en esta etapa que tuvo a partir de ahora estuvo trabajando la mayoría de veces como camarera. Y después de un tiempo se logró trasladar a Santa Bárbara, siempre en California. Pero aquí
fue arrestada por consumo de bebidas alcohólicas siendo menor de edad, aunque tuviera 19 años, pero recordemos que la ley en Estados Unidos es diferente. Indica que debes tener al menos 21 años para consumir alcohol. No sé si en todos los estados sea así, pero al menos en aquellos años, en California, así era. Entonces fue devuelta a Medford por las autoridades juveniles y la enviaron otra vez con su madre. Ahí también entra una parte de lo que cuentan de esto, es que ella también buscó trabajo en estos lugares, ya que la mentalidad de ella era conseguir a alguien que la ayudara a colocarse dentro del medio de la actuación, y ella siempre buscaba o frecuentaba los bares y comenzaba a beber con algunos hombres que ella creía que podrían ayudarla, y creo que hasta ese punto lo que ella buscaba era que alguien encontrara o viera el talento que ella tenía para que se la llevaran, pero creo que lastimosamente su objetivo no lo pudo cumplir. Spoiler, no lo cumplió. Pero sí, interesante punto de verlo, de que ese podría ser un motivo por el cual ella siempre buscaba trabajos así, como de camarera. Ella soñaba con que alguna persona de Hollywood la viera y que quedaran, no sé, impactados con ella si le ofrecieran una oportunidad. También si hubiera sido ella en esa época, hubiera buscado los bares y todo esto. Lo mismo. Sí, obviamente, porque hay varios llegan a echarse los traguitos. O llegó ella pues buscando alguno que también lo pudiera ayudar o que tuviera un contacto. Pero lamentablemente le dieron arresto por ser menor de edad ingiriendo alcohol y la regresaron otra vez con su mamá. Entonces la regresaron hasta la chingada de nuevo. Sí, ahora estaba ese problema de que ella tenía que buscar algún trabajo que supiera hacer bien, el cual era de camarera, pero de nada le servía porque ahora estaba en otro estado. Y así pasó los 3 años siguientes en distintas ciudades de Florida. Ocasionalmente viajaba a Boston, Massachusetts para visitar a su madre. Y Beth seguía obteniendo dinero la mayoría de veces trabajando siempre de esto mismo, como camarera. Y fue en esta estancia en Florida donde conoció a Matthew M. Gordon Jr., un piloto aviador de la Fuerza Aérea, quien le propuso matrimonio mientras él se recuperaba de un accidente aéreo que había sufrido cuando trataba de rescatar a un piloto derribado. Y Elizabeth estaba dispuesta en ese momento a dejar el sueño de ser actriz para casarse con Matt, pero lamentablemente murió el 10 de agosto de 1945 en un accidente aéreo antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. No tengo entendido si es otro accidente aéreo, si estaba salado maje, o fue a causa de las heridas que sufrió cuando le escribió aquella carta a Beth para proponerle matrimonio. Me logró ir por una carta. Es una carta en los años 40, es demasiado romántico, no te burles, Johnny. No, es que me lo imagino que él todo herido mandándole una carta, preguntándole que si se quiere casar con ella. Todavía le pone ahí postdata, me vas a caer si me falta un brazo. A ver, Emily, ¿te parece romántico una carta pidiéndote matrimonio porque se accidentó? Bueno, tal vez en ese momento, en esos años, me imagino que sí, porque si ahorita me mandan una carta probablemente ni la vaya a leer. A ver, ¿y si te mandan un WhatsApp pidiéndote matrimonio? Que sería el equivalente. Se pueden estar muriendo, a mí me escriben, me llaman y yo probablemente no vaya a contestar. Así que, en lo personal, yo que no soy nada romántica y no me gusta eso, creo que para mí sería algo así como que... bueno. Confirmo ese dato que no respondes en ningún momento. Entonces, concordamos que en ese momento pudo ser romántico, pero nosotros no lo miramos así. Sí, vos no lo miras así. Y yo me pongo en la época y digo que sí, hasta sale para película de lo romántico que es. Escribiéndolo con la mano zurda porque en la otra la cortaron. Lo perdió en el motor. Pero como se petateó el tal Matt, Beth tuvo que volver a California. Supongo que tenía ciertos ahorros. Esto a principios de 1946 para encontrarse con un antiguo novio que ella tenía antes de que la devolvieran a su estado, quien era el teniente
Gordon Fickling. Pero esta relación no funcionó debido a ciertas aventuras que le descubría a Elizabeth, así que Gordon decidió irse para Carolina del Norte y dar por terminada esa relación. Y ella, convencida de que sí o sí iba a lograr su sueño de convertirse en una reconocida actriz, empezó a vivir en varios hoteles, edificios, apartamentos, pensiones, casas privadas, lo que sea, pero no se quedaba ahí por mucho tiempo. Si mucho, unas cuantas semanas, iba a buscar otro lugar donde vivir. Supongo que la mayoría de veces era porque no pagaba renta, sino a lo mejor le hacían algún favor de darle posada y luego tenía que ver qué hacía. Y así pasó mucho tiempo Elizabeth. Lo principal para ella siempre fue cumplir con su sueño, a como diera lugar, y creo que ahí sí aplicaría para todos que hiciéramos eso, ¿verdad? De, sin importar las circunstancias, buscar nuestros sueños. No, ahora nos ponemos a reflexionar sobre la vida. Bueno, para este punto creo que ya está clarísimo de cómo obtenía ingresos Beth, pero no está de más aclararlo. Mientras ella tenía este estilo de vida, seguía buscando trabajos como camarera, era de lo poco que sabía hacer, y así conseguía cierto dinero, pero no le alcanzaba para mayor cosa. Y aquí va la razón, y es que Beth se gastaba todo, o casi todo, en ropa, maquillaje y joyas, todo ese tipo de lujos, pues ella albergaba la esperanza de que algún cazatalentos de Hollywood la descubriera. Tal y como nos proponía Emily, que podría ser una de las razones por lo cual ella frecuentaba estos lugares. Sí, como les había dicho, o sea, las teorías dicen que ella siempre buscaba la forma de verse arreglada, de verse maquillada, vestida de forma muy elegante, porque ese era su sueño, que algún cazatalentos la descubriera y se la llevara a Hollywood, pero no sucedió. Deja de dar spoilers, por favor. Sí, esto es algo que siempre la caracterizó. Elizabeth siempre iba impecable por la vida. Un elegante corte de cabello, iba maquillada con buena joyería y, por supuesto, muy bien vestida. Y eso sí, su vestimenta siempre solía ser de algún color oscuro, la mayoría de veces de color negro, algo que hacía contraste con su color de piel que era pálido, y esto en teoría hizo que empezaran a apodarla la Dalia Negra, como una referencia en ese momento a la película La Dalia Azul, que era muy popular en esa época, aunque según investigaciones no hay información precisa que esto sea verdad, y que en realidad podría ser una historia inventada por la prensa tras el spoiler asesinato de Beth. Wow, sí, por lo que comentan, ustedes que saben un poquito más de la historia, se nota que ella sí se vestía elegantemente en busca de captar la atención de XY persona, entre comillas, cazatalentos, que como ya sabemos la mayoría solo abusan de la situación para sus beneficios, pero no le importaba. Por lo que estoy escuchando y lo que ustedes saben, como que me define eso, ya no le importaba de cómo o de qué manera iba a conseguir las cosas. Sí, no le importaba, ella estaba dispuesta a gastar todo lo que tenía, entregar su vida prácticamente por ese sueño. Y así llegamos al día jueves 9 de enero de 1947, un día antes de mi cumpleaños, cuando Elizabeth Short fue vista. Esto no sé por qué razón, pero me emociona. Fue vista en el bar del polémico Hotel Cecil, o si lo quieren pronunciar en inglés, curiosamente suena al revés, cambian la E por la I por la E, y suena el Hotel Cecil. Esto a las 10 de la noche, cuando Short cruzó el lobby y salió a la calle, y después de eso nadie volvería a verla. Y se estarán preguntando por qué me emociona lo del Hotel Cecil. Pues es un hotel muy famoso, ¿no? De hecho, Emily nos va a contar algo al respecto. Exactamente, es un hotel conocidísimo. Creo que hay bastantes películas, en algunas series hacen mucha mención de este hotel.
y creo que no está de más que conozcan un poquito de la historia del hotel. Sí, vamos. Ok. Quiero que ustedes imaginen por un momento que están buscando una habitación en algún hotel. Y por casualidad se encuentran un hotel ahí, X, y que al buscar la información o googlearlo, lo primero que encuentren sobre es que se llevan la tremenda sorpresa de que este hotel alberga historias de asesinatos, personas quitándose la vida, desapariciones, rituales satánicos y muchas cosas más durante décadas. Muchos de ellos comprobados, digamos entre comillas, sin explicación aparente. Y esta es, digamos que, por las cosas que se le conocen al hotel. Ubicado en la 640 South Main Street, Los Ángeles, famoso por sus miles de eventos perturbadores, que abrió por primera vez sus puertas en 1927. Unas puertas que albergarían el infierno mismo dentro de ellas. Entre sus pasillos y habitaciones, una realidad sórdida y sangrienta se conjuga con la imaginación más desenfrenada. Prostitución, robos, comercio de algunas drogas, asesinos seriales, autoasesinatos, homicidios y hasta fenómenos paranormales atribuidos a espíritus malignos han convivido durante décadas con los audaces huéspedes que sobreviven a la supuesta maldición de este hotel, que en algún determinado momento también fue llamado el Hotel de la Muerte, que para mediados del siglo XX el hotel tenía la mala fama de ser un lugar al que la gente llegaba únicamente para quitar la vida. Todas estas historias acerca de este hotel comenzaron alrededor de 1931, cuando un hombre de 46 años de edad se tomaría un cóctel de cápsulas que acabarían quitándole la vida. Meses después, un joven de 25 años se disparó en la cabeza. En 1934, un sargento se cortó la garganta con un rastrillo. En 1937, una mujer cae del 9º piso, pero no se esclareció si fue un accidente o un asesinato. Y que durante la caída, creo que fue tal vez como que un poco de lo más creepy de eso, se quedó interrumpida por los cables del teléfono suspendidos en el aire, donde quedó prácticamente enredada y estaba a la vista de todos los que probablemente pasaron en ese momento. Me imagino que se llevaron el susto de sus vidas. Como si fuera arbolito de Navidad, estaba colgando. Más bonito. Y en 1944 ocurrió un terrible homicidio cuya víctima se convirtió en la más joven del hotel, cuando un recién nacido fue lanzado por la ventana a manos de su madre. Oh, qué pelado. Creo que es una de las más fuertes, al menos para mí, porque la propia madre lanzó a su bebé. A la gran. Wow, este hotel sí está maldito, por decirlo así. Había leído un poco que sí se miraban cosas paranormales y era nido de tráfico de personas, prostitución. Sí suena bien feo. Ahorita que eso de que tiran a un niño para ver si volaba. Sí, está bien, ya empiezo a subir de level. Yo no sé qué chingados estaba haciendo Peta ahí, pero a ver, sorpréndenos más. A ver, tírate más datos ahí del hotel. Ok, en 1962 una mujer se lanzó desde la ventana, pero esta vez fue desde el interior de un 8º piso y que terminó cayendo dentro del hotel. En el mismo año, una mujer de 27 años se lanzó desde una ventana del 9º piso. Lo más curioso fue que cuando cayó encima de una persona quien iba caminando y que también los dos murieron. No, Entonces, pero qué mala suerte que te caiga alguien cuando vas pasando por la calle. No, esa sí es la peor suerte del mundo. Imagínate que ves al cielo sin saber por qué te moriste. Y que te digan, te pasen ahí como un video, así mostrándote la manera de morir. No, eso sí es una manera horrible de morir. 1000 maneras de morir. Caminar a la par del Cecil. Otros casos ligados al Cecil, que más
como conmocionaron a la sociedad destacan los protagonizados por Jonah, más conocido como Jack, y Richard Ramírez. Sí, eso es lo que sí logro ubicar. Es de lo poco que conozco el hotel, lo básico, algunos detalles de gente que se ha hospedado, entre ellos, no sé si es Elizabeth Lam, la chica, y por supuesto Richard Ramírez, ¿cómo no? Exactamente. Y ambos fueron huéspedes de la larga estancia del hotel en distintas épocas, pero que tenían algo en común. Estos eran asesinos en serie. Por su parte, Jack era un escritor de origen austriaco que se ensañaba con las mujeres, mientras que Richard Ramírez, un adorador del diablo que realizaba ritos satánicos y acechaba a sus víctimas de noche, que por eso se le dio el nombre de The Night Stalker, o el acusador de fuego. Tremenda historia, por cierto. Hay que hacer episodio. ¿Te apuntas, Emily, para cuando salga el episodio de Richard Ramírez? Por supuesto que sí. Ok. Y continuando, entre los dos cometieron más de 25 asesinatos, algunos de ellos dentro del propio edificio entre los años de 1950 a 1985. Y por supuesto que no podía faltar de esta persona que estamos hablando en este caso, que sería Elizabeth, quien, como ya antes mencionaron, fue vista por última vez en el bar del Cecil, antes de encontrarla gravemente mutilada y muerta. Y uno de los casos más recientes es el caso de Elisa Lam, que creo que Elisa Lam, sí, que creo que todos conocen ya que sacaron incluso series, documentales y un montón de Hay un documental en Netflix que está buenísimo respecto al caso. Yo recordaba que era Elizabeth también, pero tal vez por la Dalia negra se me cruzó, pero entonces es Elisa Lam. Es Elisa Lam, aunque sí es cierto lo que dices de Elizabeth. Algunas personas tienen la teoría, que yo la verdad no la creo tanto, que probablemente tenía alguna similitud con la muerte de la Dalia negra, porque dicen que los nombres son parecidos, las edades un poco que coinciden y que algunos mencionaban que había una probabilidad de que alguien se hubiera inspirado en eso más o menos para cometer el asesinato, pero yo la verdad... Está muy fumado. La verdad no, se me hace demasiado loco pensar en esta teoría, pero es una de las que mencionan en algún caso. Luego, esto fue en el 2013, que fue una joven canadiense que desapareció en este hotel, donde días después los huéspedes empezaron a quejarse del extraño sabor del agua de la llave. Al revisar los tanques se encontró a Elisa muerta, en estado de descomposición, aunque quisieron catalogar su muerte como un autoasesinato. Todas las pruebas que se tuvieron indicaron que fue algo más que eso. Incluso muchos atribuyen su muerte a alguna especie de actividad paranormal por las inexplicables respuestas, o no sé si ustedes vieron los videos que aparecían en su momento sobre esto. De verdad me están pasando mucha información, como que mi cerebrito ahorita no capta bien. Pero no sé por qué se van a quedar ahí. Decía, hay un registro grandote de varios desvivientes. Es que me encanta esto de cómo hacemos maniobras para ocultar la palabra clave. Creo que ya todos saben de qué estamos hablando cuando decimos desvivir, autodesvivir, pero no, YouTube no nos deja decir la palabra clara. Pero ustedes entienden. Ahí Ishkami, como se dice ahora, ahí, tómala YouTube. Pero sí es cosa seria, ¿verdad? Es una actividad paranormal y como un nido de asesinos. Es como ver el hotel de esta que salió en la película John Wick, solo que ahí sí, de verdad, asesinos en serie van ahí. Sí, es que el caso de Elisa Lam es bien curioso porque ella empieza a actuar de forma muy extraña cuando va en el ascensor, desde que está en el hotel. Lleva una actitud que no va con su personalidad, con lo que ella es, que es una estudiante universitaria. Y luego simplemente desaparece. Y cuando la encuentran, como nos contaba Emily, estaba en ese
vamos a llamarle tinaco, como el rotoplas que tienen allá los gringos para el hotel, que es una babosadona así de agua gigante. Y fue porque la gente se empezó a quejar del mal olor y mal sabor del agua, que se dieron cuenta, si no, no la encuentran, era un misterio, no sabían qué se había hecho. Y de verdad, si ¿quién chingados esos son los juicios se va a ir a dormir ahí sabiendo todo lo que hay ahí? Yo no iría. Ahí sí no iría. No, y Emily dijo al principio, imagínense esta situación, que encuentran en Google esa información del hotel. Yo con más gusto me voy a hospedar ahí para vivirlo. En 4D. Sí, esa sí es una buena experiencia. Yo creo que sí, yo sí me atrevería a hacer mi investigación paranormal. Para todos los que se quieran ir, planeemos viaje a explorar. Vamos a hacer una excursión de Guate a... ¿Dónde está eso? ¿En Los Ángeles o está en otra ciudad? Yo creo que sí está en Los Ángeles, ¿no? Está en Los Ángeles. Está en Los Ángeles. Ok, pues ya saben, mucha. A ver cuánto les pedimos. 50,000 por cabeza, ¿les parece? Y tramiten su visa porque ahí no les podemos dar papeles. Bueno, yo voy a documentar, pero de lejitos. Yo solo miro cómo entran y espero unos 3 días, regreso para ver si están vivos. Vos te hospedás en otro hotel mientras nosotros vamos a la expedición. Les envío radios, micrófonos y todos, y ahí los voy escuchando porque conociéndome más de un chamuco se me va a pegar ahí. No, pero para que estés tranquilo, yo creo que ya ni siquiera se llama el Hotel Cecil. Ahora creo que se llama el Stay on Main o algo así. Ya le cambiaron el nombre ahí por el 2011, más o menos. Sí, actualmente el hotel tiene un nuevo nombre que es Stay on Main, el cual no borra su sangrienta historia ni los espíritus que habitan en él, ya que frecuentemente los huéspedes aseguran ser testigos de manifestaciones paranormales. Los menos afortunados sienten ser estrangulados por malignas entidades. Y lo que faltó, porque la verdad que es una historia bastante extensa y así como algunos datos que mencioné, también hay varias muertes que también son extrañas, fueron extrañas, pero para no ser tan largo, eso es un poco de la pequeña historia de este hotel. No, entonces la pregunta, está buenísimo. La pregunta del millón, ¿se alojarían en este hotel sabiendo todo? No, es que siento que de verdad que ni bien he entrado ya tengo 3 chamucos atrás de mí. No, siento que algo así me pasaría bien feo y yo voy ahí a descansar, no a que me atormenten. No, yo sí, por supuesto, me alojo ahí porque hay una serie que a mí me encanta que es American Horror Story, que se ha inspirado mucho en esto. Desde las primeras temporadas hay referencias a la Dalia Negra, que en su momento no la capté. Hay referencias también en una temporada que precisamente se llama American Horror Story Hotel, creo que es la 6, donde está chilerísima porque está inspirada precisamente en el Cecil y ahí se reúnen todos los asesinos seriales que se imaginen. Ahí llega Jeffrey Dahmer, llega Richard Ramírez, hasta Lady Gaga está por ahí. Así que el hotel como tal sí me llama mucho la atención, siempre me ha atraído el tema, pero que estuviera relacionado a la Dalia Negra, en su momento no lo capté. Para mí en lo personal también sobre el hotel es algo así como que bastante interesante y hasta cierto punto emocionante conocer todas esas historias. Yo cuando supe sobre este hotel, la verdad, me interesó bastante. Sí he visto algunas cosas y como decía, sobre la serie que hacen mención. Yo he visto una película, no sé si alguno de ustedes dos la haya visto, la verdad tampoco recuerdo muy bien el nombre, pero es La Habitación 1490 algo por ahí. Que la verdad me recuerda mucho a este hotel porque en la película la habitación está maldita y hay varios que cuando llega, este es un periodista que llega ahí y va a investigar sobre la habitación que nunca está abierta, él se hospeda ahí y ve cómo las personas que asesinaron ahí las puede ver él y supuestamente nadie había sobrevivido más de 1 hora. Así que la verdad me recordó mucho a este hotel y es muy interesante conocer toda la historia. Incluso algunos mencionan que uno de los que, digamos que por decir el presidente de la iglesia satánica, tenía alguna conexión con este hotel. Que no sé si no, pero si es la Bey, está más vinculado
a este otro hotel. Johnny me lo comentaba un día en una plática así random de WhatsApp. Donde se hizo la portada de la canción Hotel California de Eagles. Buenísimo. Sí, pero si se fijan en la portada está la teoría de que Anton LaVey está al fondo. Como que se le relaciona más con ese hotel. Con el Cecil no había escuchado, pero habrá que ver. Sí, está muy bueno, pero ya que hablamos de eso, a mí lo que se me vino a la mente y cuando mencionabas esto de la película que viste, a mí lo que se me cruzó fue la de The Shining de Stephen King, El Resplandor. Pero no sé hasta qué punto haya tomado como referencia a este hotel o si está inspirado en otra cosa, pero tiene como destellos de esto, ¿no? Niños. Ajá. Sí, ahorita que lo mencionas, creo que sí. No me había puesto a pensar en eso. Sí. Un clásico del terror. Habrá que ver si el Overlook está relacionado con el Cecil. Hay que investigarlo. No, está bueno. Podría salir un episodio solo de este hotel, de verdad, pero estamos hablando de la Dalia Negra y medio episodio trató del hotel. Sí, era importante saber más o menos de por qué es tan famoso este hotel. Y justamente, pues esta chica, la Dalia Negra, pues llegó ahí. Lamentablemente llegó ahí y pues se encontró más de alguna persona que estaba buscando a la víctima y ella cayó a la perfección. Sí, el hotel estaba buscando una nueva víctima y como mencionaba, el 9 de enero de 1947 fue vista por última vez en el bar de ese hotel. Y a continuación vamos a entrar a una etapa donde se va a hablar del crimen de Elizabeth Short. De verdad que hay detalles que podrían resultar muy incómodos para muchos. Se recomienda discreción, está de más. Si son patojitos, sálgase de aquí. Esto va a estar muy fuerte, hay muchos detalles, de verdad. Me lo pensé muy bien si incluirlos o no, pero dije ya, de todos modos YouTube esto lo va a censurar. ¿Qué más da? Pues vamos a conocer qué fue lo que sucedió después de la desaparición de Beth. El 15 de enero de 1947, Betty Bersinger, quien caminaba junto a su hija de 3 años por el distrito de Linden Park de Los Ángeles, se sorprendió cuando a lo lejos, en un terreno abandonado, vio lo que creyó se trataba de un maniquí roto. Se acercó y descubrió que en realidad era el cuerpo de una joven mujer quien había sido cortada en 2 a la altura de la cintura y aparentemente no tenía rastro alguno de sangre. Sus restos habían sido llevados hasta ese terreno baldío y estaban acomodados de una forma extraña. Sus brazos, doblados en ángulo, hacían que sus manos quedaran por encima de la cabeza. Estaba golpeada, quemada con cigarrillos, su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, al estilo de una sonrisa que se conoce como la sonrisa de Glasgow, la cual daba una apariencia siniestra. Para que se imaginen esto, hagan de cuenta como la sonrisa del Joker en The Dark Knight. Está muy detallado. Está muy detallado. Y faltan más detalles. Faltan más detalles. Atención. El cuerpo había sido lavado y dividido limpiamente en 2. En el sitio la habían tendido de espaldas, con sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en un ángulo recto. Le fueron arrancados el bazo, el corazón y los intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco encima de la entrepierna, le seccionaron un trozo del muslo izquierdo y se lo insertaron en su parte íntima. También le fracturaron las piernas, al igual que la cabeza. Betty Bersinger claramente ni siquiera notó todo esto. Lo que hizo cuando vio esa escena fue llamar inmediatamente a la policía, quienes en pocos minutos ya se encontraban inspeccionando la escena del crimen. Yo solamente me pongo a pensar el tremendo shock que se llevaron esta madre con su hija. No puedo imaginar ir tranquilamente por la calle, lo que uno imaginaría como un día
común y corriente y encontrarse con algo tan macabro. Realmente creo que la persona que lo había hecho estaba mal de la cabeza para llegar a esos extremos de dejar una escena del crimen tan espeluznante. Entre otros detalles es que en la tierra se observó la huella de un talón de un zapato masculino junto a la rodera de un vehículo o la llanta, y al fondo del terreno un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. Ojo a este detalle porque nos va a servir después en una teoría que viene. Pero esas serían las primeras pistas para intentar resolver ese crimen. Cuando levantaron el cuerpo, los detectives confirmaron que no había ni una sola gota de sangre en el lugar, algo muy raro, lo cual significaba que esa mujer había sido asesinada e higienizada en otro sitio. Pero antes de poder iniciar una investigación, debían descubrir quién era la joven, algo que para la época y por el estado del cuerpo podría resultar demasiado difícil. Es impresionante la forma que la encontraron. El asesino sabía lo que hacía y se aseguró de no dejar pista alguna. De hecho, dejó pistas. Más adelante vamos a ver que él estaba como jugando con la policía porque esto del zapato, la rueda y los sacos del cemento parecía que fueron a propósito, aunque en ese momento la policía no tenía ni idea. Aparte de eso, a mí me da la impresión de que quien sea que lo había hecho quería que lo encontraran, porque para no tomarse la molestia de siquiera tratar de ocultar un poquito más todo lo que había dejado así, creo que realmente quería que vieran lo que había pasado y cómo lo había hecho. La brutalidad del caso conmocionó a la ciudad y pronto se convirtió en una de las primeras grandes historias de sensacionalismo de la prensa en los Estados Unidos. Se introdujo un frenesí en los medios de comunicación gracias a esta naturaleza brutal, misógina y ritual de la matanza. Esto según Martin Glynn, que es un ex sargento de la policía de Los Ángeles e historiador que estuvo en ese momento cubriendo esa noticia. Y fue precisamente un periodista de la época quien le propuso a la policía enviar las huellas dactilares de la mujer por un sistema que es muy parecido a lo que conocemos como fax, que fue así como lograron descubrir que ese cuerpo se trataba de Elizabeth Short. Los dedos arrugados por la permanencia en el agua dificultaron la toma de huellas dactilares, pero comprobándolas en su archivo, descubrieron pronto su identidad al estar ya fichada. ¿Y saben por qué? Por la detención en 1943, cuando la arrestaron por consumo de bebidas alcohólicas siendo menor de edad. Gracias a eso, tenían registro de ella en la base de datos del FBI. Como decían ustedes dos, era como que el asesino estaba ahí observando si de verdad había alguien pilas ahí que había entendido las pistas entre comillas que había dejado. La persona que lo hizo, más que solamente querer asesinarla, realmente quería causar un impacto grande y creo que lo logró. Estuvo en todos los medios, fue algo muy mediático, algo que impactó demasiado a las personas. Creo que si su objetivo era ser reconocido, lo logró. Lo logró, pero quedó anónimo. Bueno, hasta que lleguemos a las teorías, porque hay pistas de quiénes pudieron haber sido. Pero para ese entonces, la autopsia indicó que Short medía 1,65 metros, pesaba 52 kilogramos y tenía los ojos azules, cabello marrón y dientes cariados. Había fuertes marcas en sus tobillos y muñecas hechos por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada al menos durante 3 días. Esto mientras era torturada con saña, como mostraban las numerosas laceraciones, golpes, cortes, quemaduras de cigarro, el pecho derecho despellejado, y se cree que todo eso lo sufrió en vida. Está fuerte, o sea, ni para el caso de Marisabel Claudina hicimos esto. No, lamentablemente es necesario
Si no, ¿qué chiste tendría un nuevo episodio sobre la Dalia Negra de los tantos que ya existen? Sí, sí, está potente, o sea, hay muchos detalles fuertes y no le desearía esto al peor enemigo que tal vez en un momento voy a tener, este tipo de tortura, porque que la mantuvieran viva, que le hicieran esto del corte en la boca, corte en el pecho, los diferentes cortes en su cuerpo, sí, tortura total. Sí, de hecho, esos cortes en la boca, como mencionaba, se le conoce como la sonrisa de Glasgow. Es como un método de tortura que tenían en Escocia, donde le hacían cortes en los labios para que mientras la víctima gritara, se fuera como alargando hasta llegar casi a las orejas. Por eso te decía, es un corte parecido o como lo conocemos tal vez en películas por el Joker, para que tengan una idea. Y tan pronto como se descubrió el cadáver, el diario Los Angeles Herald Express y el sensacionalista The Examiner aprovecharon la relación cercana de los periódicos con el Departamento de la Policía de Los Ángeles para dar toda clase de detalles escabrosos, así como conseguir fotografías que se pueden encontrar por internet. Hay una página donde hay una galería de este crimen que sí está bastante fuerte, ni esperen que lo pongamos en el video, pero lo pueden encontrar. Y asimismo, The Examiner engañó a la madre de Short, a quien la llamaron para contarle que Elizabeth había ganado un concurso de belleza, esto en su sueño por convertirse en actriz. Incluso se dice que le pagaron un vuelo de avión hasta Los Ángeles y fue al llegar cuando le comunicaron la terrible noticia. Todo esto lo hicieron porque este medio, The Examiner, quería tener la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. La pobre señora viajó hasta Los Ángeles creyendo que su hija había ganado un concurso, y en el momento en que llegó al aeropuerto seguramente le dieron la noticia y grabándola porque querían ver cómo reaccionaba. Y cuando esta señora Phoebe llegó a Los Ángeles y se enteró de esa terrible noticia, no le quedó de otra que ir a reconocer a su hija, porque su padre Cleo se negó rotundamente a reconocer el cadáver. Así que, además de que se enteró en ese momento, tuvo que ir a reconocer a su hija. Creo que fue una manera muy inhumana de tratar todo en sí. Creo que los periódicos en ese entonces buscaron como que crear mucho morbo, demasiado morbo con el caso. Y como decías, las imágenes las pusieron realmente de titulares y aparecían por todas partes. Entonces es algo bastante inhumano para mí que trataran de esa manera el caso y tratarlo más como rating que como una historia que la verdad que era bastante triste y lamentable. A mí que se pasaron de verga, man, Sí, para hacer eso, ¿no? por supuesto. Sí, es que... Sí, de verdad que sí, se pasaron con la pobre señora a darle la noticia así. Pero es que cada vez que lo pienso me pongo a imaginar en esos tiempos. No había mucho en qué entretenerse. Una noticia así realmente causó revuelo. Era de lo que todo el mundo hablaba, así que necesitaban más detalles, necesitaban fotografías, lo que sea para mantener esta noticia viva. Y estamos hablando seguramente de mucho dinero para los periódicos. Lamentablemente así sucedió. Se volvió un caso tan mediático que a la policía no le quedó de otra que prestarle más atención, ya que en un principio, y así como sucedió con los casos de Isabel y Claudina, en episodios pasados ya lo comentamos, la policía no le dio importancia. Vamos a lo mismo que dicen siempre, esta chica andaba en malos pasos, se lo buscó, algún crimen pasional, y sucede aquí, sucede en Estados Unidos, sucede en todas partes del mundo, incluso hoy en día, no iba a ser la excepción en aquellas épocas. Así que clasificaron este asesinato como que Elizabeth era una prostituta o era algún crimen pasional. Pero se volvió tan mediático que se vieron en la obligación de investigar más a fondo. Y al verse obligados a mostrar avances en el caso, empezaron a descubrir detalles que podrían llevarlos
a tener un perfil del asesino, teniendo muy claro que por la precisión de los cortes y la extracción de los órganos, no pudo ser un asesino cualquiera. Lo tuvo que realizar alguien con conocimientos médicos, que no está de más aclarar que para la época no habían muchos con ese perfil. No habían muchas personas que pudieran hacer eso y que fueran sospechosos. Todo daba para pensar que la persona que lo estaba haciendo sabía perfectamente lo que hacía, por los conocimientos que mencionaban que eran demasiado precisos, y que, si mal no recuerdo, este corte se le llama hipercorporectomía, si mal no recuerdo, que es el corte que le hicieron donde no tienen que tocar ni un solo hueso, o sea, hacer un corte limpio. Sí, es que es un procedimiento bien delicado, por lo que tengo entendido. No lo puede hacer ni siquiera un médico cualquiera, tiene que ser alguien que se dedique a eso, que tenga práctica además. Exactamente, sí. Entonces creo que el que lo estaba haciendo sabía perfectamente, y era una clara pista de donde podrían haber empezado a buscar los presuntos asesinos. Pero no lo hicieron así. No lo hicieron así. Empezaron a buscar por otros lados. Bueno, si dan curiosidad, van a ir a buscar en Google. En la forma que estaba, pues sí se ve que tiene un corte perfecto, como que si lo hicieron con una sierra. O sea, pues lo agarraron y... ni con sierra creo que lo haces tan perfecto. A plena vista en fotografía se ve como si fuera una muñeca. Y a la vez macabro hacer eso, no tener sentimientos de... sabiendo que era una persona común y corriente, que una tortura, y después hacerle eso, y sí está potente. Sí, tampoco se lo haces a alguien al azar. Habían muchas cosas que investigar. Y aparte de esos cortes perfectos, había que tomar en cuenta la extracción de los órganos de ciertas partes del cuerpo con mucha precisión, que drenaron el cuerpo, no tenía sangre ni una sola gota. Y en este punto ya todos le llamaban el caso de la Dalia Negra, y se cree que es aquí donde se ganó el apodo, y no por su apariencia en bares y hoteles de Los Ángeles como se había mencionado antes, ya que por ahí casi todos la llamaban simplemente Beth. Los investigadores recibieron demasiados datos falsos. Estas insólitas confesiones de gente al azar, sumadas a los rumores que dejaba correr la prensa, solo pusieron más trabas a un caso que estaba destinado desde un principio a no resolverse, posiblemente nunca. Así investigaran todos los nombres que figuraban en la agenda de Elizabeth, pero esto fue en vano. No me sorprende que empezaran a buscar por conocidos y tanta cosa. Bueno, a veces te sorprendes, a veces está más cerca de lo que imaginas. Por ejemplo, con el caso de esta chica que el mismo esposo la mató, el del famoso caso de Miss Pac-Man. Era una persona cercana que lo hizo de una forma brutal. Lo lógico era empezar a ver quiénes cumplían con algún perfil entre la agenda que ella tenía, sus conocidos. Incluso fue investigado el padre, pero no avanzaban mucho las investigaciones. Uno de los principales sospechosos fue Mark Hansen, un dueño de un nightclub al cual ella solía asistir. La había visto el 8 de enero y se comunicaron telefónicamente al día siguiente. Este Mark y su novia eran amigos de Beth e incluso la habían alojado en su casa varias veces cuando ella no tenía dinero para pagar una habitación. Admitió que había intentado tener relaciones sexuales con Beth, pero no había tenido éxito. Otro sospechoso era Robert Manley, un muchacho de 25 años que estaba casado, que le dijo a la policía que la había encontrado caminando el 8 de enero y que como ella no tenía un lugar donde dormir, la llevó a un motel. Aseguró que entre ellos esa noche no había pasado nada. De hecho, su esposa declaró que esa noche Robert había dormido en su casa y que por la mañana la llevó a la terminal de autobuses a dejar su equipaje en consigna y luego la había dejado en el centro de la ciudad. Y así recibieron hasta 500 llamadas con datos falsos de personas que aseguraban ser autores del crimen o conocer a quien lo hizo,
y el límite entre la verdad y la mentira era cada vez más difuso. Llegaron a tener hasta 22 sospechosos reales y 250 agentes trabajando en la investigación, pero ninguna pista parecía avanzar. Como les contaba, incluso hasta el padre, Cleo Short, fue investigado, pero no encontraron pistas tampoco con él. Para ese punto, cualquier persona cumplía con algunas partes del perfil que creían, y también nos damos cuenta que la deficiencia de la policía en este caso, que creo que también fue por la presión que tuvieron de encontrar rápidamente al culpable, tal vez no lo supieron manejar de la mejor manera, y también sabemos cómo son las personas, y algunas probablemente solo querían sus 5 minutos de fama y por eso decían que ellos lo habían hecho, y creo que todo eso solamente entorpeció a que siguieran con la investigación. Ahí sí, varios se colaron ahí diciendo yo la vi, yo estuve con ella, yo la acompañé, ella andaba con X y persona. Fue solo como para alargar. Sí, el problema está en que así el verdadero asesino le haya dicho la verdad a la policía. Tenían cientos de llamadas, de mensajes de gente diciendo que sabía algo al respecto. Y sí, era gente en su mayoría que solo quería tener su momento de fama, tal vez aparecer en la prensa, no sé, algo querían, y lo que hacían era entorpecer el caso. Hasta circularon versiones en la prensa que, esto está bien interesante, involucraban al artista Man Ray, quien de hecho tiene una obra titulada El Minotauro, que trata de un torso colocado en una posición curiosamente muy parecida a como encontraron a la Dalia Negra, lo que nos lleva a otra teoría, que no es Man Ray el asesino, sino que de cierta manera quien lo hizo conocía el trabajo de Man Ray o era admirador de este artista. Se inspiró en su pintura, bueno, su fotografía o pintura. Yo recordaba que era pintura, hacía colecciones de pinturas y entre ellas estaba esa, que era una pintura muy, muy interesante por la forma en la que se había pintado, y curiosamente fue la forma en la que encontraron el cadáver. Yo les tengo un dato muy curioso para los que son de Guatemala. Todos conocemos la canción El Norte de Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos. Sí. Si van a YouTube y buscan El Norte, espero no equivocarme con la canción, estoy segurísimo que es El Norte de Ricardo Andrade, les va a aparecer, creo que es el video que tiene más vistas de la canción, que es una imagen nada más, porque en la época que se subió ni siquiera era común los videos, solo pusieron una imagen con la canción de fondo. Es como una persona, no estoy seguro si es un hombre o una mujer que está llorando, tiene lágrimas. Hagan la prueba, vayan a YouTube a buscar El Norte de Ricardo Andrade y les va a salir esa imagen. Esa precisamente es una obra de Man Ray. Para que vean, querían una conexión con algo de aquí de Guate, ahí la tienen. Se conecta con Ricardo Andrade. No sé quién la habrá puesto, si tenía idea quién era el artista o simplemente dijo, aquí una persona llorando, queda re bien con la canción, y la puso. Ahorita lo busqué y sí, es el rostro de una chava que tiene unas gotas de lágrima cayendo, y sí. Sí, es una de sus obras más reconocidas. Creo que no tanto como la del Minotauro, que se hizo, llamémosle, viral por este caso de la Dalia Negra. Era un mensaje subliminal que nos dieron ahí, un spoiler. Sí, estábamos destinados a hacer este caso para comentar eso. Solo por eso ya valió la pena. ¿Y quién lo diría? ¿Se hizo una conexión con el episodio de Ricardo Andrade? Sí, ¿quién lo diría? Que no íbamos a encontrar algo como vincularlo. Pues había forma. Pero ya continuando con esto, otros sostenían que Elizabeth Short había sido una presa codiciada para la filmación de una snuff movie, que es así como se le llama en inglés a las películas o grabaciones de asesinatos reales. Películas gore. Ahí difiero un poco, porque las películas de gore son a veces dramatizaciones de asesinatos, y en este caso el término de snuff o película de snuff hace más, o lo que hace referencia son ya sea asesinatos, pero en este caso reales.
Es una pequeña diferencia entre ambos. Bueno, ahí hay una polémica siempre, por ejemplo, con esta película del Holocausto Caníbal, que no se tiene claro si... Sí, ya pensándolo bien, sí, porque tengo entendido que no se tiene claro si es una película snuff o simplemente es un buen director que lo hizo tan real. Pero suena, si nos ponemos ese contexto de que ya la habían vigilado, ya tenían como que el método que iban a hacer. Si nos planteamos que sí pasó eso de que crearon una película. No, realmente no lo veo así. Yo me voy más por la teoría que si quieren la de Man Ray, que era como algún tipo de tributo hacia él, como que se inspiraron en la obra, pero realmente dudo que haya sido alguna película, porque con lo mediático que fue ese caso de ser cierta esta teoría, en algún momento hubiera salido, se tuviera conocimiento de que existió esa película, pero no, esto simplemente aportó más confusión al caso de la Dalia Negra. La demora en conseguir resultados, al parecer, llegó a molestar al asesino, quien se dice había dejado pistas que no pudieron descubrir. Desde la marca del zapato, la marca del vehículo, los sacos de cemento, entre muchas cosas que probablemente ni se dieron cuenta. Y es por esto que el 23 de enero de 1947, esta persona que aseguraba ser el responsable llamó al director de Los Angeles Examiner para decirle que estaba preocupado porque consideraba que no estaban tratando bien el tema y se ofreció enviar objetos de Elizabeth para que lo tomaran en serio. Y claro, quien atendía la llamada ni siquiera le puso importancia, ya que les tocaba atender gente así a diario. Pero al día siguiente llegó un paquete al diario. Adentro estaba el certificado de nacimiento de Beth, fotos, tarjetas y recortes que informaban la muerte de su novio piloto, además de otros datos personales. Quien quiera que fuera, durante mucho tiempo siguió mandando cartas al periódico y las firmaba como el vengador de la Dalia Negra. El hecho de que pasara eso fue como que todavía un poco más cínico de parte del asesino que lo había hecho, ya que creo que era algo egocéntrico, narcisista más que todo, en hacerse la persona importante, porque siempre quería como que tratar de acapararla en todo él. Y como decían ahí que a él no le había gustado la manera en que estaba manejando todo eso, yo lo que quisiera saber, y tal vez todavía aún no lo comprendo y probablemente no lo vaya a comprender, es como la policía, aún sabiendo todo eso, viendo todas las pistas, realmente no le tomaron o no hicieron el proceso que realmente deberían haber hecho para lograr dar con el asesino. Creo saber qué fue lo que sucedió, y lo vamos a ver más a detalle cuando lleguemos al principal sospechoso, que creo que ya sabes quién es, pero es una persona muy influyente. Si la policía no dio con él, es posible que es porque él no lo permitió. Él tenía demasiados contactos. Es lo que yo pienso. Bueno, dejando de lado que tenía contactos, creo que aparte de eso, como estaba toda la organización, nos damos cuenta también de que en estas cosas, de estos casos donde se tratan de ocultar a personas, también pasa en todas partes, porque a veces tal vez tenemos la creencia de que por ser Estados Unidos, ser de primer mundo, entre comillas, se supone que hacen las cosas de una mejor manera. Y si nos damos cuenta, desde esos años ya estaban las cosas así. No quiero imaginar si pasaría algo así aquí, cómo sería todo. No, olvídate. No, si aquí los policías se venden por 20 quetzales, ¿qué pasaría aquí? Claro, está el episodio de Isabel Claudina. Bueno, ahí está el ejemplo clarísimo, el de Isabel Claudina. 20 años para que se hiciera justicia, pero no fue por parte de la policía, sino por Doña Rosa, que peleó hasta donde ya no más. Y ahora imaginémonos en esa época, si hubo una persona ahí que tenía bastante poder, podía controlar a la policía, callar o simplemente mover pruebas para que el caso volviera a tomar más fuerza y volverse más popular, entre comillas. Sí, a ver, ¿alguno de ustedes vio la serie de Mindhunter en Netflix? No.
¿No? Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, necesito que... Bueno, terminando de grabar esto no, porque lo estamos grabando de noche, pero necesito que la vean, es buenísima. Trata sobre unos agentes del FBI que investigan asesinos seriales. De hecho, está inspirada en las personas que iniciaron esto de crear perfiles de asesinos seriales, porque para esa época no se tenía cómo identificar a un asesino serial, sino alguien lo hizo y no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo actúa, no sabemos cómo atraparlo. Basados en esto que hicieron los Mindhunters, se logró detener a muchísima gente. Entre gente que ellos entrevistaron para crear estos perfiles está Ed Kemper, Charles Manson, Ted Bundy. Es buenísima la serie, no es fiel al libro, pero es buenísima para entender cómo es este proceso de identificar a un asesino serial. Pero vamos a que en esa época no se tenían esos conocimientos, no se sabía cómo dar con una persona así. Entonces, con mover sus influencias fácilmente se podía escapar y la policía no sabía qué hacer, no sabían cómo actuar. Sí, pues. O sea, él jugaba con las pistas Sí, a su convenir. Claro, esta persona aparentemente disfrutaba burlarse de la policía, quienes sencillamente no pudieron seguirle la pista, dejando este caso inconcluso. Un caso similar al del Zodiaco, que hasta hace poco aparentemente se descubrió quién es. Vamos a ver si en un futuro logran dar también con el asesino de la Dalia Negra. Va a ser un poquito complicado porque al menos el asesino se sabía mover sus cartas, pues se ve que sabía lo que hacía y seguía a los pasos del crimen también, cómo iba avanzando y todo. Sí, creo que prácticamente él hacía lo que quería y mantuvo las cosas siempre como él las quiso. Y como él podía hacer lo que quería, creo que disfrutaba hacer todo eso. Oh, qué enfermo, de verdad. No encuentro otra palabra, qué enfermo. No, la verdad, Sí. de la forma en que él llevó todo hasta este punto, creo que ninguno de nosotros nos podemos imaginar algo como eso. Sí, definitivamente. Al principio suena así bien macabro y ahorita pues como que va agarrando forma. Ya se ve como la jugada del asesino en comillas. De cada movimiento que hacía, todo tenía un porqué. Sí, ya como que va tomando forma el caso. Hasta nosotros le estamos dando forma. La policía en su momento no lo hizo. Y así pasaron más de 50 años hasta que el interés por la Dalia Negra se fue diluyendo. Y fue hasta finales del siglo XX cuando el crimen sin resolver de Elizabeth Short volvió a cobrar relevancia. Era el año 1999 y Steve Hodel estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes, cuando se encontró con algo sorprendente. 2 fotografías de una mujer que se parecía enormemente a la Dalia Negra. Tras esto empezó a unir cables y a encontrar muchas coincidencias, como que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30, que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y a la policía se parecía enormemente a la de su padre, y que en 1949, 2 años después del asesinato, su hija le había denunciado por abusos sexuales. En la mente de Steve, su padre George Hodel tenía el perfil que tanto buscaban del asesino de Elizabeth Short. La historia y las hipótesis más que todo dieron un giro que probablemente nadie se esperaba. Nadie espera estar buscando entre las cosas de nuestros papás y encontrarnos algo así. Es como que ¿qué está pasando? Y creo que hasta este punto se creía que ya había como que una pista más clara de quién lo habría hecho. Aunque por ahí también existe una teoría, que no quiero matar esta teoría, pero de que todo esto que fue mentira, porque existe una pequeña teoría por ahí que es bastante interesante, que habla de que probablemente todo fue una farsa. ¿Alguna farsa para llamar la atención, tal vez, para vender? ¿Podría ser la teoría?
Exactamente, una de las pistas como que más claras de esto es del corte que le hicieron, porque el hijo de George habla de que su padre estuvo en la escuela de medicina y de que el corte que le practicó a la Dahlia lo aprendió en la escuela de medicina. Y cabe mencionar que este corte fue creado, digamos, hasta en 1960 y esto ocurrió en 1947. Entonces, es un dato así como que muy interesante. Curioso. Sí, no es la primera vez que pasaba con este caso. Pero vamos primero a que Steve Hodel era policía, por lo que se dedicó a juntar todas las pistas posibles para que no haya duda que el hombre que asesinó a Elizabeth Short fue su padre, George Hodel. No, es que no me imagino yo investigando a mi propio padre para confirmar que fue él. Pero uno de los motivos que este hombre tenía era que quería descartar otras teorías, como la de una mujer llamada Janice Knowlton, que en su propio libro, Daddy was the Black Dahlia Killer, o Papá fue el asesino de la Dahlia Negra, aseguraba que su padre es el verdadero asesino. Una versión que con el paso del tiempo se demostró que probablemente no era más que una excusa para vender unos cuantos libros. Así que no me sorprendería también esto de Steve Hodel, de que también utilizara esto, que rebuscara ciertas cosas, ciertos datos, que viera cómo coincidían con su padre, para también generar ganancias de este caso. No era la primera vez que pasaba, así como con esta mujer. Había muchísima gente que aseguraba conocer o ser el asesino de la Dahlia Negra. Todos se querían montar al salseo, querían hacer como tener un pedacito del pastel de este lamentable caso. Y ahí es donde entra esto lo que mencionaba de, ¿y si no es así? ¿Y si forzaron las cosas para vender el libro, para que tuviera ventas, para volverse famoso? Sí, es que es muy probable también y lo que decía Emily, vamos a tirar la teoría, pero hay que considerarlo también. Hasta el momento es el principal sospechoso, pero así como hay cosas que están muy curiosas que coinciden, también hay otras como que se sienten muy rebuscadas. Pero este Steve Hodel, luego de dedicarse a analizar la evidencia del caso, en 2003 publicó el libro La historia verdadera, el vengador de la Dahlia Negra. En el libro mostró resultados de la minuciosa investigación y concluyó que su padre había sido el asesino. Y aquí les van algunos datos que los van a dejar en qué pensar, al menos eso. Okay. George Hodel había sido un niño prodigio, con un coeficiente intelectual privilegiado. En los años 20 tuvo 2 matrimonios y 2 hijos. En 1936 se recibió de médico y llegó a tener su propia clínica. Y en 1940 se casó de nuevo y tuvo más hijos. Este fue un cirujano famoso. Entre sus pacientes se encontraba la élite de Hollywood. Atendía a ricos y famosos y conocía todos sus secretos. Los resultados de las investigaciones de Steve Hodel fueron relevantes. La caligrafía de las cartas que habían recibido los periódicos y la de su padre eran similares. Durante los días en que ocurrió el asesinato, la familia estaba de vacaciones y George se había quedado solo en casa. En esa época, por unos trabajos que estaba realizando, habían bolsas de cemento en la casa similares a las que se encontraron al lado del cadáver. Otro dato que llamó la atención fue que su padre manejaba un Packard sedán negro del 36, un vehículo similar al que algunos vecinos habían visto cerca del terreno en el que encontraron el cuerpo. Steve envió todo al FBI y solicitó acceso a los archivos del caso. Las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. La familia de Short negó que fuera Elizabeth la mujer de las imágenes,
O sea, las fotografías que Steve encontró en un principio y que él vinculó con el caso de la Dalia Negra, que dijo: esta mujer se parece muchísimo, así que voy a empezar a investigar a mi padre. La familia de Beth lo negó en todo momento. Bueno, la familia conocía a su hija, entonces prácticamente si ellos negaron las fotos, entonces sí era por algo, ¿no? Sí, que tu familia no te reconozca ya sería otra onda. Y esas son de las cosas que encontraron ahí, como que no coincidían con la versión de Steve. Y las dificultades sobre esta investigación no fueron pocas. Al fin y al cabo, la mayor parte de testigos ya estaban muertos. Recordemos que cuando esto surgió ya habían pasado más de 50 años del crimen y muchas pistas se habían esfumado al pasar de las décadas. Además, hay otros detalles que sí nos dejan en qué pensar, como que el médico era un gran admirador del surrealismo y, atención a esto, entre sus amigos cercanos se encontraba el propio pintor Man Ray, con quien compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. Hasta ese punto las pistas daban claramente de que se tenían como que más lógica de que fuera esto, y teniendo en cuenta lo de la forma en que fue hallada, y ahora sabiendo que tenían como que un interés por este tipo de cosas, creo que va teniendo como que más lógica, aunque siguen habiendo ciertas cosas que no forman parte de todo. Y ahí era lo que yo mencionaba, de que hay teorías de que todo fue mentira y fue un invento de este investigador solamente para crear su... Para vivir del caso. Se encuentra su padre con una chica parecida y ya tiene para vivir por generaciones, porque cuántos libros no habrá vendido. Además, que es la versión que se tiene, al menos para los aficionados del caso, como la más cercana. Y esta supuesta relación que George Hodel tenía con Man Ray sería la explicación del parecido de la obra El Minotauro con la posición en que fue encontrado el cuerpo de la Dalia Negra. Pero eso no lo fue todo. Un tiempo después, Steve López, un periodista de Los Ángeles, tuvo acceso a la información clasificada sobre el crimen, y en esta carpeta policial se confirmó que George Hodel había sido uno de los 6 sospechosos finales que habían estado bajo vigilancia. Leí por ahí que llegaron a poner micrófonos dentro de su casa para estarlo vigilando. Les debo ahorita qué fue lo que dijo, pero sí dio unas declaraciones que muchos creen que se refería a Elizabeth. Bueno, así como también decían de lo de los audios, había la probabilidad de que él supiera exactamente lo que estaba pasando, porque él ya sabía que era parte de los sospechosos. Uh-huh. Y también puede ser una forma de decir irónicamente que lo había hecho. Sí recuerdo haber leído sobre estos audios en los que él mencionaba que lo había hecho, pero lo mencionaban, y era lo que decían, que lo mencionaba más de una forma irónica, de decir que yo lo que noté es que cuando él se refería a esto como que era muy específico también con ciertas frases, que sí da a entender de que lo decía a propósito, para que lo escucharan. Exacto, y siento que eso hace también como que levantar una pequeña sospecha de saber si realmente lo estaba diciendo o solamente era por una forma como de decir, sé lo que están diciendo de mí, lo voy a mencionar y expectativas falsas. Sí, la gran pregunta es si su hijo Steve tenía conocimiento que su padre era de los sospechosos cuando recién empezó su investigación, o si fue algo que descubrió más adelante. Todo eso está muy interesante. Ya ni sé qué pensar. Parece que por momentos todas las pistas se unen para con el sospechoso, pero no. Viene algo hay y... una gran batalla. Me estoy enfrentando a Emily por convencerte a vos y a los seguidores que fue George Hodel y ella por tirarme mi teoría. Escuchando la historia, como que todo se inclina a que él es el asesino. O sea, puso pistas, su hijo lo encontró. Johnny, y tal necesito cosa. que decidas un bando. ¿Estás conmigo o estás con Emily?
Pensalo bien. Está complicado, porque por ratitos se entiende a qué punto vamos a llegar, pero viene y dice, no, es que aparece esto y cambia las situaciones. Pero vamos a ver, entre más sigue la historia, creo que vamos llenando esto de a ver para qué lado nos inclinamos. La teoría termina en que lo que se cree es que posiblemente por los contactos de George Hodel en Hollywood se las arregló para ser descartado cuando ya era uno de los sospechosos finales y había dado ciertas declaraciones, y así nunca dieron con él. Y para Steve, su hijo, fue un crimen pasional, que dice que Elizabeth y Hodel se habían conocido en 1946 y que él estaba fascinado con la belleza de la joven y ella estaba fascinada con los favores de su nuevo amigo. Le ayudaba económicamente, seguramente. Que incluso tiempo después, al parecer, esto sí ya es invento de Steve, no se asegura nada, que le llegó a proponer matrimonio, pero que Elizabeth, sin querer herir sus sentimientos, le dijo que lo iba a pensar. Y así alimentó las esperanzas de un hombre que, cuando vio que no era aceptado, decidió matarla por celos. Además, Steve no cree que su padre haya asesinado solo a Elizabeth, sino sospecha de muchos crímenes más. Entre ellos, los más destacados son estos. Lois Springer, a quien se halló asesinada en junio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cadáver de Short. También la actriz Jean Elizabeth Spangler, que desapareció en octubre de 1949 y nunca más fue encontrada. Se sabe que ésta estaba embarazada de pocas semanas, que estaba buscando cómo hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico, y su cartera fue hallada cerca de la casa de los Hodel. Se cree que al médico que acudió fue a George. Y tenemos a Jean French, que era una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, 4 semanas después que Elizabeth Short. Así que lo que estaba diciendo Steve Hodel era prácticamente que su padre, George, era un asesino en serie. Entre más va la historia, más perturbador se pone, porque ahora resulta que hay un asesino en serie. Y para esa época ni tenían idea posiblemente del término asesino en serie. Solo habían asesinatos ahí al azar por Los Ángeles. Vuelvo yo al debate. Ahí la mayoría de cosas que dice Steve da testimonios de las personas que aparentemente vieron a Elizabeth con su padre. Pero lo que no se menciona es que la mayoría de todos estos testigos que hubieron, únicamente él los conocía y nadie más los conoció. Así que, al menos a mí me entra la duda de saber si él los inventó o realmente los tomó de estas personas. Y todo lo que decían que él había sido y esto y todas estas datos que les doy, incluso hay un blog que habla sobre esta teoría y con pruebas, porque habían en muchas entrevistas que a él le hacían en las que él se contradecía con ciertos aspectos que parecían en lo más irrelevantes, pero que al momento de contar la historia realmente tenían gran importancia. Entonces creo que de las teorías que más acertadas está esta, aunque a mi criterio todavía tengo mis dudas. Sí, es que de ser una mentira y al ser un caso con tantos detalles que es muy minucioso, es muy difícil mantener una versión fiel. Si Steve cambiaba cosas cada vez que lo contaba, es muy probable que sea inventado. Al final vamos a lo mismo. Creo que voy a ceder a Emily, porque a pesar de toda esta investigación, tanto de Steve como de la policía, los periódicos que reanudaron este caso, no todos están convencidos de que George Hodel haya sido el asesino. Y todo esto es simplemente otra pieza en el rompecabezas del caso de la Dalia Negra, que es el crimen más famoso del siglo XX, que hasta día de hoy sigue sin ser resuelto, y es posible que jamás se sepa quién mató a Elizabeth Short
y por qué. Pero el caso de la Dalia Negra seguirá siendo una de las historias más fascinantes y escalofriantes que jamás se hayan visto. Que hay bastante que analizar, ver todo eso. Porque imagínate que tal fueron varios y no solo uno. Interesante teoría también de que estuvo involucrado de cierta manera, aunque no fue el autor intelectual. Eso ni siquiera lo leí si es posible, pero está interesante. No, creo que la verdad es un caso que realmente en lo personal creo que lo vuelve más interesante el hecho de que sea un caso sin resolver, lo que nos lleva a que cualquier persona pueda crear sus propias teorías y pueda pensar lo que quiera, porque nada puede ser verdad, pero tampoco nada puede ser mentira. Justo lo que está haciendo Johnny, está inventando su propia teoría. Inventemos nuestra teoría, saquemos nuestro libro y nos hacemos... No, creo que en general sí es un caso bastante perturbador. Todo lo que sucedió, la forma en que se llevaron todos los datos, toda la forma en la que trataron todo el caso en general se me hace una forma tan bizarra de haberlo hecho. Interesante el caso. Sí, al final concluimos en eso, de que si fue George Hodel, ¿por qué no hay como una parte oficial ya de la policía, del FBI, de quien sea que tenga ese caso, de que fue él? Sino hasta la fecha se tiene como un caso sin resolver. Simplemente no se tienen las pruebas suficientes para decir que fue él o fue otra persona. Y vamos a lo que rodea este caso, que seguramente nunca vamos a saber quién fue. Podríamos terminar aquí este episodio, pero Emily nos tiene más sorpresas. Por si su investigación del hotel no fue suficiente, nos tiene otros datos curiosos. Ahora sí, sobre el caso de la Dalia Negra, ¿o no, Emily? Exactamente, por acá tengo una serie de datos muy curiosos. Yo no sé por qué no nos contaste mejor el caso. Hubiera estado mejor. Te hubiéramos dado la tarea de contarnos a nosotros el caso. Pero yo quería escucharlo de ustedes. No, es que toda una experta, de verdad. A ver. No aprende. Bueno, uno de los primeros datos curiosos que, como ya también fue antes mencionado, es acerca del corte que ella tenía en su rostro, que como fue mencionado antes, se le conoce como la sonrisa de Glasgow, que fue utilizada por las mafias en Escocia para torturar a enemigos o rivales, el cual consistía en apenas 2 pequeños cortes en las comisuras de los labios. Lo tortuoso en sí, para mí, es que una vez se realizaban estos pequeños cortes, se sometía a la víctima a más dolor y tortura, hasta que se le tensaban los músculos de la cara. La intención de este corte residía en que la víctima gritara, y al momento de estar gritando iba a abrir la boca, lo cual al momento de estar gritando se le iba a desgarrar los músculos de las mejillas y de este modo desfiguraba el rostro. Entre más gritaba, más se abría la herida y dando esto como resultado la famosa abertura de oreja a oreja que simulaba una muy macabra sonrisa. No, qué macabros los británicos. No, pero qué buena tortura, ¿no? 2 cortecitos que te pueden hacer mucho dolor. Bueno, hay torturas peores. No me sorprende tanto, pero sí, está fuerte. Luego tenemos la que mencionabas al principio, que es la banda de The Black Dahlia Murder, que tiene este nombre inspirado en este caso. Y en su disco Ever Black, la primera canción del disco hace alusión a este caso. Por ahí lo pueden escuchar. Si quieren. No, de verdad que fue hace muchos años que yo estaba bien enganchado con esa música. Si me preguntan ahorita, difícilmente te sé decir. Para empezar, un álbum, mucho menos canciones. Ya dejé hace mucho tiempo de escuchar así. Eso, me quedé con ciertas cosas nada más que me recuerdan a esa época, pero en su momento sí escuchaba mucho esa banda. Y fue ahí donde conocí ese caso por primera vez. Y Johnny seguramente también, pero con él era en menor medida, solo porque yo lo obligaba. Algunos sí me gustaron, otros no les ponía mucho coco y otros no les entendía nada, así que posiblemente tal vez sí lo escuché, pero no fue algo que
que le puse mucha atención. ¿Habrá por ahí algún metalero enojado? No, es que ustedes son unos posers, no saben nada. Se va a poner aquí a darnos la biografía de la banda, pero no importa. A ver, más datos, Emily. Ok, continuando, tenemos el de, si algunos de los que me imagino que conocen este caso probablemente hayan escuchado una historia que a mí en lo personal me parece más una creepypasta, la cual se encuentra en Relatos de la Noche. Para los que conocen, esta es una página ahí por ahí conocida para los fanáticos del terror. ¿Pero es también podcast o no está bien relacionado? No, no es podcast. Es que hay un podcast que se llama igual Relatos de la Noche, que de hecho creo que es el que está en el número 1 casi siempre en Spotify. Probablemente, yo en lo personal únicamente conozco una página, más que todo la historia. Bueno, la historia en sí habla sobre una chica que narra que asistió junto a su novio a una obra de teatro en la que se narraba la historia de la Dalia Negra, protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo, que me imagino que algunos saben conocerlo, es un por ahí actor bastante conocido en México. La chica cuenta que minutos precisos antes de finalizar la obra, ella aprovechó para ir al sanitario. Ella cuenta que en uno de los cubículos vio el espíritu de Elizabeth, que la observaba fijamente a través del espejo. Esto la asustó mucho y obviamente huyó, contándole todo inmediatamente a su novio. Después de que se pudo tranquilizar al finalizar la obra, Ortiz de Pinedo se disculpó con el público porque este había presentado un atraso y comentó que el espíritu de la Dalia siempre les causaba inconvenientes. No los dejaba comenzar y que esto sucedía en cada una de las presentaciones desde que había comenzado con la gira de dicha obra. A la gran. O sea que se aparecía o se aparece el espíritu de Elizabeth en la obra. Probablemente sea así. Ay, me estoy imaginando ahorita la película de El Ilusionista, que va también por ese rollo. No sé si ya la vieron. Aquí sí no mucho me inclino en esa historia. No han visto nada, me enojan. No, pero ya escuchando esto, pues sí, dudo un poquito que sea eso. Tal vez sea como que algo fake, obra del mismo teatro, para llamar atención, para llamar gente, para que así poco a poco se divulgue y vamos a ver, porque vamos a ver el espíritu. Pero yo siento que ahí sí, como que sospechoso. No me convence mucho. A ver, yo tengo una duda. ¿Esta obra es mexicana? Sí. A ver, ¿qué va a estar haciendo la Dalia Negra en México entonces? No, esto es pura creepypasta. Vamos a lo mismo, incluso en el Hotel Cecil, con lo de Lisa Lam, que hasta se dice que se le metió ahí el espíritu de la Dalia Negra. Vamos a lo mismo, son historias que ya solo le dan para ver cómo llamar la atención. Realmente no la veo muy creíble. Yo tampoco la veo, más como una creepypasta, y también algunas personas mencionan que cuando se habla sobre el caso hace alguna aparición. Ay, así que si alguno de los aparece... No podías decirnos eso al principio. Yo aquí de lo más tranquilo. Aquí uno tranquilo y ahora voy a tener que se me va a aparecer, no. Pero bueno, mejor otro dato, porque ese sí está perturbador, no quiero que se me aparezca. Ok, continuando, tenemos que existe una referencia en el famosísimo juego del GTA V, que bajo el nombre de Leonora Johnson, donde Franklin descubre el caso y puede juntar todas las cartas del tema e ir a vengarla y matarlo, si así lo quisiera el jugador. No, ahí sí te quedó mal, porque cuando juego el GTA es para ir a causar desmadre en la ciudad, no para completar las misiones. El único que completé fue el San Andreas. Pero yo ahorita recordando si estaba eso. No recuerdo. No te digo, pues cuando es de jugar el GTA es para ir a robar carros, ir a golpear gente, no para andar haciendo investigaciones. La Dalia Negra ahí en el GTA. Sí, en el GTA, esa no me la sabía. Y el siguiente tenemos por acá algunas hipótesis de la razón del por qué se le llamó la Dalia Negra. Es debido a que en la época, que en 1947, que esto ya se mencionó, donde sucedieron los hechos, se estrenó la película La Dalia Azul, que curiosamente también se trataba de un crimen.
Entonces yo creo que por ahí, algo por ahí, son de las teorías sobre cómo se originó el nombre. Ahí sí lo veo más que surgió cuando se dio el asesinato, como que tiene más lógica. Yo solo sabía que existía La Dalia Azul, que era una película, pero no de qué trata. Pero si es de un crimen, entonces ahí sí noto que se le relacionó cuando sucedió lo de que encontraron el cuerpo de Elizabeth. Y no antes, como muchas personas dicen, que le empezaron a decir así por su aspecto y porque se vestía siempre de negro. Como que ahí ya no coincide, como que ya sería adelantarse a los hechos. Pero sí tienes razón. O sea, de esta película se llama La Dalia Azul porque iba vestida de azul. ¿Para qué te vas a matar en marketing la Dalia negra porque va vestida de negra ya? Está buena la teoría, pero me voy más que se le puso este nombre cuando ya había sucedido el crimen. Ok, luego continuando tenemos que en el juego de LA Noire de Rockstar hay una misión en donde investigas el caso y que aunque logres encontrar al culpable, terminan ocultándolo porque el asesino es alguien importante en el gobierno y solo la policía sabe del culpable. Y para los que no tienen como un poco de contexto de este juego, es sobre investigar casos. No, la verdad no lo escuché. No, ni yo. Pero vaya dato, o sea, que es como un spoiler de lo que tal vez pudo ser. Sí, eso estaba pensando de que, de hecho, Rockstar suele hacer mucho eso. Suele dejar lo que se le llama Easter eggs, que son datos ahí ocultos. Lo hace mucho en GTA. Hasta llegan a ser perturbadores cuando la gente los descubre. Así que a lo mejor, estando inspirados en Los Ángeles, más de algo saben, quién sabe. O basándose en teorías simplemente. Pero la verdad no, ni idea de qué trata ese juego. Pero si es de Rockstar, ha de ser bueno. Es bueno, es bastante conocido. Continuando tenemos que en el blog de Steve Hodel, investigador hijo del médico que todos sospechan, explica a menudo sobre la teoría de que se trató de un proyecto de arte, en donde varios artistas o amantes del arte estuvieron involucrados. Luego, Man Ray parecía responder con retratos que parecían una burla a la sonrisa cortada de Elizabeth. Órale. Interesante eso. Caemos en lo mismo, ¿verdad? Si el asesino se inspiró en esta obra de arte, precisamente en el Minotauro, tiene que estar bien loco para tratar de recrear algo con cuerpo humano. Yo sí les recomiendo, si les gustó el caso, que vayan a Google y pongan ahí el Minotauro primero, vean cómo es la obra de Man Ray y luego busquen sobre el caso de la Dalia Negra. Si se animan, busquen las imágenes, hay páginas que las ponen así explícitas y van a ver que de verdad son muy similares. Sea o no George Hodel, yo siento que sí es muy probable que quien haya sido se haya inspirado en esto. Es que es demasiado parecido, pero no deja de ser una curiosidad hasta el momento. Y por último, tenemos que en la primera temporada de American Horror Story hacen referencia al caso en Elizabeth Short. Es un personaje de Murder House, interpretada por Mena Suvari. Lamentablemente llegó a una muerte prematura el día en que entró en el Murder House. Buenísima, buenísima American Horror Buena Story. Referencia. Pero sí, American Horror Story trata de eso, trata de este tipo de casos, pero llevado a la ciencia ficción. Buenísima serie. Pues ahí está, ¿tenemos algún otro dato, Emily? No, simplemente por ahí un dato extra, digamos, por ahí existe un lugar en Los Ángeles, de un hotel por ahí, que tienen un famoso recorrido que hacen llegan los visitantes y es bastante conocido, la verdad ahorita no recuerdo bien el nombre, pero llegan los visitantes directamente a ese lugar porque hacen una visita por todos los lugares o escenas del crimen y entre ellas pasan por el lugar donde fue encontrada la Dalia Negra. Así que por si quieren ir a dar un tour por todos los lugares famosos donde han habido datos, recomendadísimo, ¿verdad? Ajá, está bueno. Ahí sí me llamó la atención. Bueno, ahí sí es guiado. Ahí sí te animas, Bayoni. O va a tu cuaderno de lugares a donde no ir, que hace rato no. Cierto, sí. Bueno, creo que
sí me gustaría conocer esos lugares donde encontraron los cuerpos más que todo. Es algo como que, no sé, curioso. Más motivos para ir a Los Ángeles. Primero, porque necesito ir a ver un partido de los Lakers. Segundo, ahora necesito ir a conocer este tour del caso de la Dalia Negra. Bueno, para mí, 2 puntos así rapiditos. El primero es lo irónico de la vida, que ella siempre quiso ser alguien famosa, alguien reconocida, y lo logró, pero lastimosamente no de la forma que lo quería. Y segundo, de que, y es lo más probable, que este se va a quedar como un caso sin resolver y que probablemente dé para más hipótesis que vayan dando a la luz, pero mientras tanto nos damos cuenta de lo perversa que puede ser la mente humana de llegar a tal extremo de hacer estas aberraciones literalmente. Sí, sorprende mucho. Bueno, ya hemos visto tantas cosas horribles, solo aquí en Guate, lo que tenemos por conocer en otras partes, pero sí, posiblemente quede sin resolver. O quién sabe, eso decían del Zodíaco, y ahora aparentemente lo resolvieron. De verdad que qué buen caso, qué buen episodio. Algo diferente, algo fuera de lo que estamos acostumbrados. No me esperaba un caso así como que al final paremos los tres discutiendo cuál es la teoría que más nos inclinamos. Un caso sin resolver. Y quién sabe, tal vez si encuentren al asesino un par de años más. Porque ya está muerto seguramente, que lo van a encontrar. Sí, ¿no? Pero al menos sí, que en quién es, estaría curioso saber quién fue. Sí, y también como mencionaron que la mente humana o la perversidad humana pues no tiene un límite como tal, inspirarse de obras, de llegar a ser tan a este punto de torturar a una persona para satisfacer sus deseos, bueno, sobrepasa lo que haría una persona común. Sí, definitivamente. Pues bueno, creo que llegamos al final del caso de la Dalia Negra. Este episodio va a salir larguísimo, por cierto, pero estuvo muy bueno. Nada más que agradecerle a Emily por haber estado aquí con nosotros y por todo el conocimiento que traes. Creo que sabes más del caso que nosotros. Esperamos que hayamos cumplido, que te haya gustado con lo que solicitaste, porque recordemos que Emily ganó la mejor anécdota en el episodio de Historias de Terror de Seguidores, volumen 4, y es por eso que estamos haciendo este episodio. O bueno, hicimos este episodio. Así que esperamos, Emily, que te haya gustado. Espera, antes que empeces a cerrar, hay que aclarar algo. Emily no estaría aquí si no fuera por su hermana. Sí. Quien la motivó a que escribiera su anécdota de cosas paranormales. Y quien diría que la que no quería paró participando en un episodio. Y no creas, Jacqueline, que nos olvidamos que te teníamos que saludar. Lamentablemente no nos pudiste acompañar. Qué mala es tu hermana, no te dijo. Ahí le echas la culpa. Pero un gran saludo, un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos. Y de verdad, qué buena onda que haya gente que le sugiera nuestro podcast a su familia, a sus conocidos, amigos. Eso nos ha hecho crecer y a nosotros nos pone muy felices todo eso. No, la verdad, gracias a ustedes también por invitarme. La verdad, no esperaba eso, como ustedes decían. Fue mi hermana la que principalmente me impulsó a participar y quien iba a parar aquí con ustedes acompañándolos en el podcast. No, la verdad cumplieron más que todas las expectativas que tenía. Fue bonito estar aquí con ustedes y pues nada, gracias a ustedes también por invitarme. Y se tienen que dar más episodios porque de verdad nos sorprendimos con lo mucho que sabes de este tipo de temas. Así que seguramente los seguidores se van a quedar encantados y van a decir: ¿cuándo otra vez, Emily? Pues vamos a planear algo. Vamos a ver qué sucede. Estaré ahí siempre disponible. Emily, muchas gracias por acompañarnos. Ya es bien tarde. Estábamos bromeando y que se nos va a aparecer la Llorona. No, para los que estén escuchando este episodio cuando salga, estamos terminando de grabarlo casi a la 1 de la mañana. Para sí, que hagan el esfuerzo, así que mínimo un like. Pero ahora sí, llegamos al final. ¿O hay algún dato extra que quieran añadir?
No, creo que no. No, yo ya no. Ok, pues eso ha sido todo. Recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon, Deezer, Tuning. Ahí estamos como Guatefornication. También nos puedes encontrar en las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook como Guatefornication. Y se te olvidó que ahora también estamos en Threads, la nueva red social vinculada a Instagram. Ya la estamos rompiendo allá también. Así que a seguirnos donde sea que aparezca Guatefornication. Yo soy Kebma. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Emily. Y que los guíe el Cadejo.